Recientemente, tras observar de nuevo la historia de Naruto Shippuden, me he encontrado con algo que verdaderamente fue interesante y que en el momento no pudimos comprender porque no conocíamos realmente hasta dónde podría llegar Sasuke. Es por eso que en este momento hablaremos de esta situación donde el Uchiha pudo detener si quisiera la historia de Naruto como tal. Sin más preámbulo, comencemos. Durante muchos años hemos tenido claro la rivalidad entre estos dos personajes, la misma que en el principio era a muerte. Ahora en Boruto Naruto Next Generations podemos comprender que esta rivalidad ha terminado. Bueno, en cierta manera, aún existe pero de una manera sana, aquella que es correspondida mutuamente porque saben lo que significa el tener este sentimiento. Sin embargo, a veces es interesante darnos cuenta que quizás la historia pudo tener otro rumbo, la misma que si observamos ahora que conocemos la historia como tal, podemos ver muchos cabos sueltos que Kishimoto tenía escritos y que por el orden de la historia no podíamos entender. Por darte un ejemplo, la masacre del clan Uchiha es algo que ahora conocemos y dominamos el tema completamente. Sabemos que Itachi lo hizo porque amaba a su hermano y a su familia. Sabía que de cualquier manera la aldea de la hoja acabaría con todos, incluyéndolo incluso a él y a su hermano. Lo que indica que este se sacrificó sabiendo incluso que él era el ejecutor de tal masacre. Sin embargo, en su momento, todos pensamos que este sujeto era malvado, y así lo creímos, hasta poco tiempo después de su muerte. Es algo así como lo que dijo Kishimoto cuando la historia apenas estaba creciendo, donde nos comentaba que ninguno de sus personajes antagonistas era un villano enteramente. Todos eran personas que se habían equivocado y que trataban de encontrar la luz de diferente forma, la misma que pudo haber sido controversial y que quizás era incomprendida, lo que significaba que aún estos pensasen de una manera diferente, tenían sus objetivos bien plasmados y quizás esta era su verdadera paz. Es por eso que si te das cuenta, todos los personajes importantes de esta historia fueron redimidos. Las personas incluso hacen mofa de escuchar y decir que Naruto utilizó el jutsu de hablar y controlar a la gente con el corazón, intentando decir que todos los personajes antagonistas caían ante el jutsu de hablar de Naruto, utilizando las clásicas frases como "no eres tú, soy yo", "mira, y yo te entiendo, que yo he pasado por esto". Sin embargo, esto no fue así porque la historia no pudiese ser contada de otra manera, sino por la filosofía que tenía Masashi Kishimoto escrita en su corazón, donde este nos declaraba, como ya te dije, que ninguno de sus antagonistas en realidad era un enemigo, un villano. Todos eran personas que habían equivocado su camino y que estaban buscando la luz de diferente manera, no obstante si esta podría ser o no equivocada. Pero por si aún te queda duda, podemos recordar a personajes de la talla de Pain Nagato, el mismo que tras entender la realidad que Naruto le estaba mostrando, se dio cuenta que su camino había sido equivocado. De igual manera, Uchiha Obito, el cual al final se redimió e intentó ayudar a Naruto a salvar al mundo. Y por si fuera poco, ese villano que todos idolatramos como el más fuerte e invencible, también se redimió al final, pero no por Naruto, sino por su querido amigo Hashirama Senju. No obstante, todas estas historias no las pudimos comprender en el principio, sino hasta el final que nos dimos cuenta cuál era el rumbo de la historia. Es ahí donde nace un momento bastante interesante, el cual podría tener la capacidad de cambiar la historia rotundamente, ya que Sasuke Uchiha
pudo haber acabado con Sakura, Naruto e incluso el Capitán Yamato de un solo movimiento. Recuerdo esa situación cuando pasó por primera vez, bueno, la primera vez que yo lo pude ver ante mis ojos. Yo no supe entender realmente lo que pasaba porque no conocía cuál sería el futuro de Sasuke Uchiha, pero después que conocí la historia y que volví a ver esta pequeña escena me di cuenta que Sasuke en todo momento tuvo el control de la situación y en aquella búsqueda por encontrarle pudo haber sido capaz de acabar con la vida de Naruto, Sakura y el Capitán Yamato, lo que nos indica realmente que Sasuke en verdad tenía corazón y quizás estaba actuando así por tratar de erradicar todo sentimiento que tuvo alguna vez por Sakura, Naruto y la aldea de la hoja. Seguramente tras escucharme no entiendes de qué te estoy hablando, pero no te preocupes, que rápidamente te mostraré la verdad detrás del mito. Todo sucede cuando el poderoso Naruto, Sakura, Capitán Yamato e incluso Sai van en busca de Sasuke Uchiha, al conocer que quizás se encuentra muy cerca en una guarida de Orochimaru que tienen previamente visualizada. Sakura y Naruto lo persiguen como si nunca hubiese pasado nada, como si los años se hubieran perdido tan solo en el recuerdo, y como si Sasuke estuviera esperándolos tal y como aquel día que partió de la aldea de la hoja. Sin embargo, cuando llega el momento y ellos encuentran a Sasuke, este rápidamente intenta hacer un movimiento el mismo, que tras tú conocer la historia podrás entender ahora qué tan radical pudo haber sido ese momento, ya que ese movimiento que intenta hacer Sasuke es nada más y nada menos que el Kirin, esa técnica destructiva de los dioses capaz de acabar con incluso Uchiha Itachi. Es ahí cuando te das cuenta que Sasuke pudo acabar con la vida de Naruto, Sakura y los demás en ese momento y pudo haber detenido la historia como tal, volviéndose así un ninja renegado total, el cual estaría dentro de la oscuridad para siempre. Sin embargo, Orochimaru y el propio Kabuto le detienen, insinuándole que no es momento de utilizar esta técnica ya que Akatsuki está iniciando movimientos. Sasuke aparenta decir como que él quiere hacerlo, que no le importa, que no lo detengan. Sin embargo, algo existe en su corazón y sabe que está sobreactuando para intentar demostrarle a Orochimaru, Kabuto y al mundo que él ha cambiado. Sin embargo, aún sigue sintiendo algo, tanto por Sakura como por Naruto.